Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Oye, nos acabas de dar una super noticia, hermano, de que en unas horas nuestros hermanos que han estado en la cárcel, que si ellos pudieran estarían aquí en la lucha, y muchos otros se retraen y se rinden y dicen, ya no hay nada más que hacer. Qué buena noticia. ¿Cómo está eso? Porque veíamos saliendo de ahí de Gobernación que estaban dándote el informe de lo que estaba pasando ahí en el reclusorio, ¿no? Sí, estuvimos desde la mañana muy pendientes porque era la audiencia hoy definitiva para avanzar en lo que tenía que continuar su proceso. Entonces hoy ya el juez resuelve que no hay elementos para poder sentenciarlos y por tanto se dicta que quedan absueltos, y en ese terreno pues ya nada más esperamos a que tengamos el acuerdo por parte del juez y se inicie el procedimiento administrativo para que los tengamos en libertad, ¿no? ¿Le dirán caución, me imagino? No, porque no hay elementos, no hay daño a ninguna parte. La misma CFE reconoció que no hay... Salen limpios, salen prácticamente absueltos. Muy bien. Y eso nos permite demostrar que manteniéndose firme en la resistencia, sin declinar a nuestros principios, porque pues los detuvieron para que nosotros nos desistiéramos de nuestras propias demandas, que es la lucha por defender este gran sindicato, y al tiempo, no hay mejor juez, dicen, que el tiempo. Claro. Entonces hoy hemos demostrado a través de la defensa legal que mis compañeros que están en el reclusorio Oriente son presos políticos, son presos de conciencia, no hay elementos para que sean juzgados. El gobierno panista intentó todo con el aparato del Estado para acabar con este sindicato, pero esto es un triunfo de la resistencia, un triunfo del movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay que recibirlos como se merecen, ¿no? Sí, claro, vamos a estar hoy por la noche en el reclusorio Oriente, esperando para que obtengan su libertad, y mañana estamos convocando a las 9 de la mañana en rueda de prensa en Insurgentes 98, para que nuestros compañeros se presenten ahí y para que les hagamos una gran recepción como se merecen. Son los compañeros de probada militancia en nuestra organización sindical, con muchos principios que no se han doblado ante los intentos del gobierno de secuestrarlos políticamente. Cometieron otra pifia el gobierno y la Suprema al no recibir la demanda 1267, y entonces a algunos les ha creado un poco de confusión. Explícanos brevemente por qué tenemos esa vía todavía legal con muchas posibilidades de prosperar, y por eso es que nuestros abogados lo han dicho incluso en los medios. Explícanos un poco de eso, Martín. Con esto el tiempo nos ha dado la razón de demostrar que utilizaron todos los aparatos del Estado, desde el Congreso, hoy la Corte, la Junta Federal, todos los instrumentos del Estado para querer así rapidísimo, querer acabar con el contrato colectivo de trabajo con el sindicato. Hay una demanda que interpuso el SAE mediante un procedimiento especial, y esa la metieron en asuntos colectivos, y donde solicitan la terminación de las relaciones individuales y colectivas únicamente. Ahí no demandaron que si teníamos derecho al patrón sustituto o no. Y entonces nosotros demandamos despido injustificado, porque nunca fuimos notificados en términos de la ley, demandamos nuestra reinstalación, demandamos la titularidad del contrato colectivo, demandamos todas las prestaciones, demandamos el pago de las aportaciones patronales en las cuotas del IMSS, demandamos también el convenio de limitación de zonas del 85, demandamos la titularidad del contrato en la cláusula 115, pero la Junta, como le interesaba por instrucciones de Lozano avanzar rápido, emitieron un laudo diciendo que no se podían acumular las dos demandas. La de nosotros la mandaron en asuntos individuales, la enfriaron ahí en el escritorio. Primero en esa demanda nos negaron la representación legal, diciendo que no teníamos el interés jurídico para demandar por todos los trabajadores, a pesar de que ya teníamos toma de nota. Nos fuimos al amparo 4 o 6 meses, dijo el tribunal que sí teníamos la potestad por todos los trabajadores, tanto Eduardo Badilla como yo, lo hicimos valer en autos. Después nos dictaron un acuerdo para unas confesionales de ir de 20 en 20 a revisar nuestro número de trabajador, nuestra antigüedad, nuestro salario y demás, que eso no es motivo para resolver el fondo de la demanda. Total, que el gobierno planteaba acabar rapidísimo con el conflicto del sindicato, negándonos nuestros derechos constitucionales. Entonces no se acumularon, el laudo salió contrario, cada una se ve por separado. Nos terminan una, pero la otra no ha terminado, la otra tiene que resolver la Junta.
Si resuelve en contra, que así como tienen secuestradas las juntas federales, no son juntas de conciliación, ya son la Santa Inquisición, secuestradas por una bola de funcionarios corruptos que están ahí metidos, por empresarios que son también representantes de sus intereses, y por sindicatos corporativos como el SUTER, que es el representante de la junta donde está nuestra demanda, es del SUTER. Entonces imagínense si van a fallar a favor de nosotros, pero nos fallarán en contra, pero nos vamos al amparo. Si nos lo niegan, nos vamos a la revisión y tenemos que ir otra vez a ver estos malos funcionarios. Sí, es increíble que funcionarios de esa naturaleza hagan razonamientos como decir que el sindicato demandó que el patrón era el presidente de la República. Eso es una infamia. O sea, imagínense, yo creo que ni un estudiante de Derecho, porque la relación laboral se mantiene, se prorroga, si existe la materia de trabajo. Estamos en el artículo 123 constitucional, somos del apartado A. Si ustedes checan el artículo 31 del 123, establece la industria eléctrica y entonces opera la sustitución patronal cuando la actividad se sigue desarrollando. En ninguna parte el sindicato demandó que el presidente fuera el patrón de los trabajadores. Ya quedó demostrado que el presidente no es el patrón de Luz y Fuerza ni de los trabajadores, sino el presidente es el patrón de los ministros de la Corte. Y deberían de eliminar el tribunal porque no sirve para nada, ¿no? Decir que los tres se equivocaron. Exacto. Por lo menos Ratzinger tuvo la decencia de renunciar, ¿no? Por viejo. Queremos entonces el engrose. Sí. Queremos el engrose para demostrar a la opinión pública, a las escuelas públicas y privadas, las facultades de Derecho, les vamos a entregar una contribución del sindicato para observar cómo se ha pisoteado la administración, la procuración de justicia en este país. Hoy somos el ridículo a nivel mundial. El caso Florence Cassés nos ha colocado como uno de los países más corruptos en su procuración y administración de justicia, que obedece a intereses políticos, a intereses económicos. La francesa llegó como heroína a su país con alfombra roja y hasta le dieron un contrato en Hollywood para hacer una película. Como en la guerra imagínense cómo está la justicia en este país. Sí. Y al novio, ese sí, como es mexicano, encarcelado, los 68 años sigue en la cárcel. Él sí que se coma a los 68 años. A los propios indígenas de Guerrero a los 5, claro, les dan un amparo para efectos, sí, que se reponga el procedimiento, pero que sigan ellos en la cárcel por ser indígenas. Y a nosotros nos revocan un amparo que violenta los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La Corte, que está para poder amparar, proteger, restituir derechos fundamentales, imagínense entonces dónde estamos. O sea, en una Corte que obedece a los países dictatoriales, una Corte donde prácticamente su poder constitucional de la Corte hoy ya lo desvía al presidente de la República y a la gente del dinero. O sea, eso es muy grave, porque estamos entonces ante una indefensión de nuestros propios derechos como trabajadores y como mexicanos. Eso es delicado. Martín, por último, los medios inmediatamente aprovecharon el momento para decir que estábamos muertos, que se asomen primero la marcha. Dijeron en Milenio que éramos 1500, hazme el favor, sí, en esta mega marcha. Lo que hay que hacer es ya no ver Milenio, ni Televisa, ni TV Azteca, sino hay que escuchar Radio SME y aquí los compañeros de Radio Capital 21, que también son muy objetivos. Y entonces hay medios alternos, porque luego de repente pues queremos que estos hablen alguna vez bien de nosotros y son nuestros enemigos de clase. Ellos son de la gente del dinero. Me refería a esto porque algunos compañeros se enganchan, pero ya vimos que los camaradas que pensaron que ya después del golpe de la Suprema no hay nada que hacer, pues hay que decirles, Martín, que todavía quedan muchas cosas por hacer, incluso compartir sol, ¿no? No, y además queremos señalar que lo que no ha dicho el gobierno es que la sentencia de la Corte ni tampoco resolvió qué va a pasar con los trabajadores. Claro. Dicen ya no hay patrón. Entonces, ¿quién te puede despedir? Para que cobres tu liquidación te deben de despedir por escrito, como dice el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces hoy, ¿quién te puede despedir? Nadie. Eso tampoco lo resolvió la Corte en su resolución. Entonces hoy, esas son de las lagunas jurídicas que existen, que hay que demostrarlas pues en el terreno hoy político. Ya se abrieron las puertas de la Facultad de Derecho de la UNAM,
van a hacer un análisis de todo el tema. La Universidad del Valle de México, la Iberoamericana, la Universidad de Puebla, la Universidad de Tabasco, la Universidad Metropolitana, todos dicen estamos preocupados por cómo torció la Corte la Constitución. Y en el terreno internacional dicen es increíble que habiendo una contradicción entre un tribunal y la Corte, no se haya utilizado el criterio que más favorezca al trabajador, porque la Ley Federal del Trabajo es protectora de los derechos de los trabajadores. Hay que mandársela a Harvard ahorita que está el enanito. Nos acaban de mandar una carta de los abogados que están en Canadá, que asisten al sindicato, dice, la Corte es una vergüenza internacional, es una vergüenza nacional. Entonces, invitar a todos los compañeros, nuestra mejor arma de lucha es no renunciar a nuestro derecho al trabajo. Esa es la fortaleza de este sindicato y de este movimiento. ¿Quién en su sano juicio va y renuncia voluntariamente a un derecho que es universal, que es constitucional? Hoy los derechos humanos están a rango constitucional, pues en todo eso pisotearon los ministros de la Corte. Y entonces es lo que hay que resaltar y llevarlo a un tribunal que sea imparcial, porque hoy vemos que este tribunal, prácticamente la Corte, ya es parcial a los intereses del presidente de la República, a los intereses de la gente del dinero. Hoy oficialmente se sientan las bases para una mesa con gobernación. ¿Ves disposición? Claro, miren, nos queda muy claro que el problema se va a resolver en el terreno político. Así es. Nosotros intentamos por varias vías, por la parte legal, porque es una de las debilidades de la acción que tomó Calderón. Y lo vimos en los documentos secretos. ¿Qué dice ahí las desventajas de tomar la decisión? En el punto 3 dice, hay que implementar o instaurar procedimientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan. Dice, o bien actualizar la figura del patrón sustituto para que sean reinstalados todos los trabajadores de luz y fuerza del centro. Y eso lo habían reservado por 12 años. Entonces la debilidad de este proceso es toda la parte legal. Entonces dijimos, es nuestra mejor herramienta, nuestra mejor arma para demostrarlo. Y les ganamos. Pues el amparo del tribunal es un triunfo del sindicato y de la resistencia. Les ganamos. Les ganamos. Lo revocan la Corte y en un claro ejercicio de dictadura, Sí. de antidemocracia, Sí. Y eso es grave, porque no nada más los derechos de los trabajadores del SME, sino todos los derechos de los trabajadores. Hoy resulta que los laudos de las juntas van a quedar firmes sin ninguna defensa a los trabajadores. Hay miles y miles de demandas de despidos injustificados en las juntas federales y en las locales, y con este razonamiento, y entonces todos esos laudos van a quedar ya firmes sin ninguna defensa para ningún trabajador en este país. Eso no puede ser, es una barbaridad. Y entonces esa es la parte. No quieren resolverlo por la vía legal, no quieren resolverlo por la vía legislativa de reponer a luz y fuerza mediante otro organismo. Hoy dicen, estamos dispuestos a encontrar una solución al conflicto a través de gobernación. Entonces será la vía política la que resuelva este conflicto que generó el gobierno, y el gobierno lo tiene que resolver. Y que le quede claro a los medios que el SME sigue y va a seguir hasta alcanzar la victoria, pero va a seguir como institución representando los derechos de los trabajadores. Imagínate que aceptemos que con un acto administrativo se disuelva un contrato colectivo y un sindicato. 98 años. No, eso no puede ser. Eso solamente pasaba en la época de Porfirio Díaz, que no permitían a los trabajadores organizarse en un sindicato, de que todos a través del outsourcing y todos, no hay sindicatos, y hay una campaña permanente de linchamiento en contra de los dirigentes, en contra de los sindicatos democráticos independientes, porque no veo que diga nada en contra del SUTER, o tampoco del de Romero de Champs, ¿no? O de otros sindicatos ahí que andan muy corporativos, la misma CTM. No dice nada de ellos porque pues el gobierno quiere seguir controlándolos, y controla al dirigente, pues ya no tiene problema y los trabajadores no tienen ninguna oportunidad de luchar. Pero pues aquí estamos, los sindicatos democráticos les sirven al país. Mañana va a ir a Necaxa. Mañana vamos a la ciudad bella de Necaxa, a la Sierra Norte, donde empezó a generarse grandes cantidades de electricidad para iluminar el Distrito Federal. La hidroeléctrica en su momento fue considerada la más grande de Latinoamérica. Y la más moderna. Sí, y entonces hay combustible, hay agua. Imagínense las incongruencias, ¿no? Diseñaron el sector eléctrico con gas, que porque el gas era más barato y que no contaminaba. Después de que saquearon el país y dieron contratos de 25 y 30 años con gas,
Ahora dice, no, hay que regresar a las hidroeléctricas. Ya Y están hoy, construyendo otras. sí, ya están construyendo otras, pero con la iniciativa privada, con el bandido de los Larrea, Germán Larrea, el mismo de la mina de allá de Cananea, es el mismo que tiene las acciones de ferrocarriles que privatizó Zedillo. O sea, son los mismos que han venido saqueando los últimos 30 años el país. Pero ya los ubicamos, ya sabemos quiénes son socios de Televisa, por cierto. Entonces es el mismo clan que viene por todo. Entonces ya hay que ubicar a nuestros enemigos para poderlos derrotar. Gracias, Martín. Claro, sabemos quién son. Gracias por la entrevista. A los órdenes. Bueno. Mantente alerta a nuestra transmisión.